Buen día, mis queridos peques. Estamos en la semana número 7. Trabajaremos con la materia de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Iniciemos con la unidad número 2. Se llama ¿Cómo utilizamos y cuidamos los sentidos? Veremos dos contenidos. El primero es algunas características de los materiales sólidos y objetos, que son tamaño y textura. Y el siguiente, modificaciones que sufren los materiales y objetos por efecto del calor. ¿Qué debes saber? Al observar nuestro alrededor se nota que existe una gran variedad de materiales con comportamientos, aspectos físicos y funcionales diferentes de todo lo que se percibe en el entorno, nuestro alrededor. Estas están las características principales siguientes. Todos los objetos ocupan un lugar en el espacio y poseen masa. Por tanto, todas las sustancias tangibles se conocen como materia. Todas aquellas que se pueden tocar es materia. Propiedades de la materia. Propiedades generales y específicas. Los objetos se pueden describir de diferentes formas, usando distintivos como el tamaño, forma y color. Estas propiedades se califican en generales y específicas. Las propiedades generales son inherentes a toda la materia, como masa, peso, volumen, forma, tamaño, etc. En cambio, las específicas son propiedades que caracterizan a un material y le permiten distinguirse de otros, tal como la elasticidad, color, maleabilidad, entre otras. Propiedades físicas y químicas. Las propiedades específicas se clasifican en químicas y físicas. Las propiedades químicas son aquellas que provocan durante su determinación cambios en la composición interna del material, por lo que puede pasar a ser un material diferente. Mientras que las propiedades físicas son las que no alteran la composición interna de la materia. Cuando son determinadas como el color, olor y sabor, en el esquema de la figura 1 se muestra la organización de las propiedades de la materia. Veamos. Aquí tenemos propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades físicas se clasifican en intensivas y extensivas. Esta clasificación muestra si la propiedad depende o no de la cantidad de sustancias analizada. En las propiedades extensivas están las propiedades que varían en función de la cantidad de materia presente. Entre estas propiedades de la materia están las específicas y las generales. Entre las específicas, las físicas y las químicas. Y entre las físicas están las intensivas y las extensivas. Que esta es la figura número 1, esquema de clasificación de las propiedades de la materia. Masa. Esta es la medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El término masa y peso son utilizados a menudo de manera equivalente. Sin embargo, son cantidades distintas. La masa de un objeto es constante y no depende de su posición, lo que sí sucede con su peso, puesto que el peso es una medida de la atracción gravitacional de la Tierra sobre ese objeto. Y nos dan la figura 2, en donde dice: a pesar de que las botellas tienen el mismo tamaño y forma, presentan masa diferente. La botella que está llena, al tener mayor cantidad de materia, refresco, va a poseer mayor masa. En cuanto al tamaño, indica el conjunto de las dimensiones que posee un cuerpo: largo, ancho y alto. Según la magnitud de estas dimensiones se encuentran objetos de mayor o menor tamaño. Observemos la figura 3. Todos los peluches presentan una forma similar
pero poseen tamaños diferentes. La forma es las diferentes figuras que determinan el aspecto exterior de un objeto. Varios objetos son circulares o cuadrados, en el caso que sea de 2 dimensiones, es decir, planos, esféricos o cubos, objetos en 3 dimensiones y otros son simplemente irregulares o asimétricos. Tenemos la figura 4. Objetos como las tijeras poseen formas irregulares, no geométricas. Otros ejemplos de las propiedades extensivas son el volumen, espacio que ocupa un cuerpo, la longitud, distancia entre dos puntos, entre otras. Propiedades intensivas. Estas propiedades no varían si el objeto es grande o pequeño. Son independientes de la cantidad del material examinado, ya que permanecen constantes y no son aditivas. Por ejemplo, color es la sensación que produce la luz en los órganos visuales y se interpreta en el cerebro. Sabor, propiedad de algunas sustancias de ser percibidas por el sentido del gusto. Olor, la impresión que producen en el olfato las emanaciones que desprenden ciertos cuerpos. Fragilidad, la característica de un material que se rompe fácilmente. Elasticidad, materiales que sufren deformaciones cuando se hallan sujetos a la acción de fuerzas exteriores y pueden recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan. Ductilidad es la facultad de algunos materiales de estirarse para formar hilos, por ejemplo, el cobre y el oro. Maleabilidad, capacidad de ciertos materiales de extenderse sin romperse y formar láminas. Conductividad térmica, la transferencia de calor a través de un material en virtud de una diferencia de temperatura. Si a un cuerpo se le aumenta la temperatura y éste incrementa su tamaño, sufre una dilatación. Nos dicen aquí está la figura 5. Por el contrario, cuando la temperatura del cuerpo disminuye, su tamaño se reduce y experimenta una contracción. En la figura 5 nos dice, junta de dilatación de un puente evitan las fracturas de los materiales durante la dilatación térmica. Y ahora nos dice, ponte a prueba. Número 1. Estas dice que las tenemos que trabajar en el cuaderno. Indica cómo afectan las propiedades químicas a la materia. A. Modifican la estructura interna durante su determinación. B. No modifican la estructura interna durante su determinación. Según la lectura anterior, ahí van a identificar cuál de las dos es la correcta. Estas preguntas se copian en el cuaderno para que las conteste. 2. ¿Cuál fenómeno sufre un material que aumenta su tamaño debido al incremento de su temperatura? A. Contracción. B. Dilatación. 3. Selecciona el literal con la clasificación correcta de las propiedades de la materia. En la parte de arriba tienen el esquema para que puedan comparar y ver cuál de los dos es el correcto. No se los voy a leer uno por uno porque los van a observar y van a hacer ahí cuál es la diferencia y cuál es el correcto. Ahora, nos piden la tarea de la semana. Identificación de las propiedades de la materia. 1. Observa los diferentes materiales que se presentan a continuación y nos presentan el humo, plato de cerámica, aceite, globo, jabón, café, celular, hule. Ahora bien,
En tu cuaderno dibuja la siguiente tabla e identifica todas las propiedades que posee cada material de la tabla anterior. Escribe su nombre en las casillas correspondientes, como el ejemplo. Vaya, aquí tenemos, miren. La casilla nos dice materiales y luego nos da aquí el color. El humo, ¿qué color es? Café. ¿Qué olor es el humo? A quemado. ¿Qué sabor es el humo? No aplica porque nadie ha saboreado humo, ¿verdad? Lo podemos mirar, lo podemos aspirar, pero el sabor no se ha probado. Elasticidad tampoco aplica y maleabilidad tampoco aplica porque no lo tocamos. Y así sucesivamente van a ir tomando uno de cada uno, plato de cerámica, y van a ir contestando la tabla en su cuaderno. Ahora nos habla de saber más y esta prueba virtual, la materia y sus propiedades, está disponible en esta dirección y también hay videos de la colección Ciencia Educativa disponibles en esta otra dirección. Con el permiso de sus padres pueden ingresar a estas direcciones para que puedan ver estos videos. Ahora nos da las respuestas de la prueba. Como ustedes ya las contestaron, ahora van a verificar si lo hicieron correcto. Y aquí está de la 1, la 2, la 3 de las respuestas. Así es que con esto se finaliza la materia de ciencias. Ha sido un gustazo poderles ayudar un poquito y nos estamos escuchando la próxima semana. Pórtense muy bien, mis queridos peques.